A las 10 de la mañana, la señora Guadalupe, evidentemente inconsciente, fue desalojada por 6 policías y abandonada en el exterior, donde permaneció más de 29 horas. De esta forma, la directora general del metro narró con voz quebrantada la manera en que una mujer perdió la vida el pasado sábado 16 de febrero tras sufrir un desmayo en el andén de la estación Tacubaya y luego de no haber recibido una correcta atención. Claramente los procedimientos y la actuación de algunos funcionarios públicos involucrados fueron inhumanos y por lo tanto imperdonables. Su actuar atentó contra el más básico principio de preservar la vida de una persona y de procurar una atención médica. Se trata de la jefa de estación Tacubaya, destituida el pasado 20 de febrero, y 5 elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes ya están siendo investigados. El titular de la dependencia, Jesús Horta Martínez, reconoció la mala actuación de los elementos y tras asumir la responsabilidad, ofreció disculpa pública a los familiares de la víctima. Lamento profundamente la pérdida de familiares y seres queridos de la señora María Guadalupe y respetuosamente les presento mi más sincera disculpa por la actuación de mis elementos. Por ahora, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México analiza de manera científica toda la evidencia videográfica entregada por el metro e integra la carpeta de investigación en la que se encuentran las declaraciones de los policías involucrados. El sistema de transporte colectivo Metro informó que desde el 20 de febrero cambió sus protocolos de actuación y ahora cuenta con un sistema de ambulancias exclusivo y ha capacitado a 1,000 policías en materia de primeros auxilios. Eric Pinto, 21 Noticias.